Contando con el poder político y militar, Musa determinó zanjar los acuerdos previos tenidos con los hijos de Bitiza y convertir la ayuda que les había prometido en conquista de España. Los hijos de Bitiza serían debidamente recompensados, máxime cuando su colaboración seguía siendo imprescindible tanto para mantener pasivo al pueblo español dominado como para denunciar a quienes eran partidarios de Rodrigo, que eran subsiguientemente asesinados. Esto ocasionó ríos de sangre eh, ocasionados por los invasores sobre los españoles, procediendo a quemar iglesias y a asesinar sin piedad hasta los niños de pecho. Estos hechos son recogidos por los cronistas árabes, directamente, o sea, no hay que decir que es que no está recogido por ellos, en concreto por Al-Makari, pero eso sería a posteriori. La conquista, debemos reconocerlo, fue limpia y rápida, basada principalmente en pactos que en principio eran respetuosos con las costumbres e incluso más ventajosos que los aplicados en su momento por los godos. Y desde luego, mucho más rápida que la conquista romana y que la conquista goda. Otra cosa es lo que pasaría más adelante, cuando los pactos no fueron respetados y la persecución, por motivos religiosos y por motivos económicos, fue acabando con la vida, con la libertad de quienes habían cedido el control de sus vidas como consecuencia de su falta de fe en sí mismos y en su patria. No se puede entender la invasión árabe, sobre todo su rapidez, en un lugar como España, sino por la propia decadencia como pueblo. Pero el éxito de Muza y de su liberto Tarik, que conquistó toda la península en 9 años y con un aporte de unos 200.000 invasores, y que junto a inmensas riquezas llevó a presencia del califa hasta 30.000 prisioneros según unos cronistas árabes y hasta 100.000 según otros, tuvo una extraña recompensa del califa Sulaimán, que tras acusar a Muza de haberse quedado con unos impuestos y con unos bienes entre los que se encontraban 24 diademas de los reyes que habían sido de España y una mesa ricamente adornada donde figuraba el nombre de Salomón, lo condenó al pago de 4.030.000 dinares y le privó del dominio sobre Tarik, que le había traicionado, en concreto en el asunto de la mesa de Salomón. La verdad es que hay bastantes semejanzas entre este hecho y el destino que siglos adelante encontraría Hernán Cortés. No obstante, no tiene parangón el trato poco digno que recibió Hernán Cortés con el trato humillante que recibió Muza. Era Sulaimán un taimado que tras haber cobrado la sanción de Muza se planteó asesinar al hijo de este, Abdelaziz, que Muza había dejado como gobernador de España y que había casado con Egilona, la viuda del rey Rodrigo, que llevaba una actitud alejada de la voluntad del califa. Encargado Abdelaziz del gobierno de España, y habiendo fijado su asiento en Sevilla, se dedicó a regularizar la administración de las ciudades sometidas. Nombró perceptores recaudadores de los impuestos que por regla general consistían en el quinto de las rentas, si bien le rebajó hasta el diezmo en algunas poblaciones. Creó un consejo con el que compartía la dirección de los negocios de España. Estableció magistrados con el nombre de alcaides. Dejó sus jueces a los españoles, así como sus obispos, sus sacerdotes, sus templos y sus ritos, de tal manera que los vencidos no eran tanto esclavos como tributarios de los vencedores. Indulgencia francamente admirable, ni usada en las anteriores conquistas, ni esperada de tales conquistadores. Los que así quedaban y vivían se denominaban moatarabea, mozárabes, nombre ya de antes usado en otros países por el pueblo invasor. Abdelaziz Ben Musa buscaba apoyo en estos españoles. Incluso estaba tratando con Pelayo, que a la sazón se encontraba en Sevilla en esas fechas, tal vez para firmar un tratado similar al de Teodomiro. También se cuenta que, por inspiración de Gilona, aspiraba a la reconstrucción del reino de España, abrazando el cristianismo y constituyendo una nueva monarquía hispánica.
Es el caso que el pueblo mozárabe con Abdelaziz gozaba de un respeto y libertad que luego ya jamás tuvo. Pero todo eso quedó en nada, porque Abdelaziz murió asesinado en septiembre del año 717 por mandato del califa Suleimán, que acabó conociendo la deriva de aquel y las expectativas que le presentaban como nuevo rey de España. Y de Egilona no se sabe más. La cabeza alcanforada de Abdelaziz la enviaron al califa de Damasco, conducida por uno de sus asesinos y buen amigo de la víctima. Es el caso que nuevamente se frustró la esperanza de España. Y es el caso que España fue conquistada mayormente mediante pactos y no por fuerza, lo que dejó a los conquistadores sin la posibilidad de adueñarse de todas ellas y a los españoles en posesión de los bienes. Pactos que, si en ocasiones eran motivados por una resistencia efectiva, pero no lo suficientemente fuerte, no debemos desdeñar el hecho de que los conocidos como hijos de Bitiza, la facción goda contraria a don Rodrigo, contaba con una doble peculiaridad. Una, la enemistad política, y otra, su adscripción religiosa al arrianismo, lo cual les hacía proclives a la asunción de los principios religiosos de los invasores. Pactos que garantizaban el respeto de los templos y el pago de unos impuestos que en principio eran inferiores a los que debían pagar a la monarquía visigótica. Pactos que, si tenían ese trato benevolente, era sin duda por la primera intención musulmana de no permanecer en España. Esas medidas indudablemente facilitaron la permanencia de la mayoría de los españoles en sus lugares de residencia, sobre todo la opulenta y corrupta nobleza visigoda. Los impuestos en breve pasarían a ser del 20% de los productos, el haraj, a los que se añadía otro de carácter variable, la chicia, que comportaba, además del pago, una humillación. El dhimmi, o cotizante, puesto en pie, presentaba su dinero al recaudador, que permanecía sentado. Tras coger el tributo, cogía por el cuello al dhimmi y le decía: «Oh dhimmi, enemigo de Alá, paga la chicia». Los demás musulmanes presentes debían zarandear al dhimmi. Pactos que, como en Siria, Mesopotamia y Egipto, dejaron a salvo algunos monasterios donde se preservó y cultivó la cultura en medio de la barbarie, algunos de los cuales subsistieron hasta que fueron expulsados los invasores con la obligación de dar cobijo a los moros que transitasen por el lugar. En los primeros tiempos regiría quizás el estatuto del califa Umar I, según el cual los ricos debían pagar 48 dírhemes anuales, las gentes de mediana fortuna la mitad y los trabajadores la cuarta parte. La parte que fue incautada fue debidamente repartida entre posesiones del emir, el 25% de lo conquistado, y los soldados conquistadores, no quedando tierras para distribuir entre los sucesivos refuerzos que fueron llegando. Y es que, como queda dicho, la mayor parte de España fue conquistada por capitulación. A partir de ese momento, y cuando la decisión de quedarse ya estaba tomada, invitaban a los españoles al Islam o a la chicia, es decir, a hacerse musulmanes o a pagar la capitulación. Quienes se oponían perdían sus bienes y en no pocas ocasiones perdían la vida. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.